Buenas noches, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en el 11, en México Social. Estamos haciendo un segundo programa con Nacheli Ramírez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, porque es fundamental, yo digo, estratégico hoy en día en que hay una enorme realidad de retrocesos en el mundo, en Estados Unidos, tentaciones de perder lo que habíamos logrado, como puede estar pasando en América Latina, de sostener, de mantener, de seguir impulsando los derechos de la Ciudad de México y de todo el país. Y déjame empezar por algo que platicábamos entre programas. No hay duda que la Constitución de la Ciudad de México es un parteaguas, es una norma ejemplar que hay que seguir poniendo en el centro, porque tú lo llamas muy bien, es un estándar a conseguir, a luchar más allá de los retos que implica eso. Por eso me interesa mucho que nos lleves, porque es en esta Constitución que se establece realmente una nueva noción de cómo hay que atender a la población que requiere atención prioritaria. Cuando decimos eso, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Qué es lo que tenemos que entender los que vivimos en esta ciudad? Sí, a ver, hay ciertos grupos poblacionales que sufren particularmente situaciones de vulnerabilidad, de alta discriminación, y ahí están, los conocemos, ¿no? Las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres, las poblaciones en situación de calle, la gente privada de la libertad, la población en movilidad, todos estos grupos que usualmente denominamos desde el ámbito de la sociología y del análisis como grupos en situación de vulnerabilidad y en discriminación o alta discriminación. La Constitución de nuestra ciudad los coloca específicamente, que son 15, en un espacio que dice, estos grupos se llaman grupos de población de atención prioritaria. ¿Por qué? Porque el foco no está en tu condición, el foco está en mi obligación como Estado de atender tus derechos de manera que reforzada. Porque cuando tú estás en una situación de desigualdad y de alta vulnerabilidad, la obligación del Estado es tener una doble visión de refuerzo. ¿Para qué? Para garantizar tus derechos. Priorizar. Exacto. Entonces te priorizo a ti porque tú estás en mayor desventaja. Y te nombro y no nombro tu situación. O sea, estás ahí sí porque eres una población vulnerada, ¿no? Y en situación de vulnerabilidad. Pero a mí no me interesa enfatizar eso, me interesa enfatizar la obligación del Estado para atenderte por esa situación y por eso es de atención prioritaria. A ver, entonces, ahora sí, llévanos por la mayoría de estos 15. ¿Cuál es el primer grupo que está ahí? O el primer... Yo empezaría por uno hablando retomando lo que platicamos la vez pasada, que había pasado del 2017 para acá. Hablamos de lo que permanecía. Y ahora déjame con estos grupos decirte que un ejemplo de algo nuevo. Y algo nuevo es la población en movilidad, ¿no? Migrantes. Octubre 2018, las caravanas. Y yo creo que eso es fundamental para entender cómo ha cambiado a partir de ahí, cómo cambia la fisonomía de los procesos de migración en esta ciudad, ¿no? Y esta población, la población en movilidad, es una población de atención prioritaria, reconocida en nuestra Constitución de la ciudad. Y además que hoy requiere ha requerido en los últimos 7 años de una transformación completa de la visión de cómo se trataba a esta población. Sobre todo a esta población, cuando hablábamos de que tradicionalmente éramos una ciudad de tránsito, ¿no? Y que nos hemos convertido ya en una ciudad, pues, de destino, quieras o no, obligado o no, pero lo somos. Es real. Es real y ahí lo tenemos. Y déjame ponerte un asunto que tú conoces bien. La realidad de que llega una caravana, se instaló un espacio público, puede ser el atrio de la iglesia de Santa Cruz, ¿sí? Y hay, por lo menos mi percepción, una tensión enorme. Algunos dijeron, ¿no? ¿Cómo se va a colocar baños? ¿Cómo se va a colocar acceso a agua, salud? Porque le corresponde, ¿sí? Pero por otra parte está el argumento que se oyó, no porque entonces incentivamos que se queden. Y yo he visto que en estos años ha habido una especie de
bipolaridad. Hacemos un albergue en Tláhuac, funciona, o en El Palillo, como fue en el 18, 19, y después se retira. Y déjame decirlo, lo podemos decir en México Social, ¿no? Se retira porque parece ser que la presión del gobierno federal es no generemos incentivos para que se queden, más allá de... Yo vi eso, yo sentí eso, y obviamente pone en tensión porque la Comisión de la Ciudad de México, pues le exigen, que exija, que garantice. Y es donde entramos a una enorme complejidad. Sí, y fíjate que, a ver, hay un hilo de constancia en este fenómeno durante todos estos años. Y la constancia son todas estas organizaciones que sostienen los albergues de sociedad civil. ¿No? Tú tienes a Cafemín, tienes a Casa Frida, tienes a Tochán, tienes a ellos, y son a ellos a los que debemos durante todos estos años el haber afrontado y el haberse transformado también a sí mismos y el haber contenido esta transformación de los procesos de movilidad, ¿no? Creo que en el caso digamos, de la administración pública ha habido un jalón y tiene mucho que ver con estas tensiones igual, ¿no? ¿De quién es la materia migratoria? Pues es del orden federal. Nosotros no tenemos injerencia con la política, pero lo que deciden en el orden federal nos pega a lo local, ¿no? Y eso no nada más sucedió en la ciudad, sino ha sucedido en la mayoría de las ciudades de este país. O sea, lo que se enfrentó la ciudad es algo, es decir, se borraron las fronteras. Ya no era un asunto de Tapachula o un asunto de Tijuana, era un asunto que tenía que ver y estaba metido Guadalajara, Morelia, Ciudad de México, todo el mundo. Muy pocos capitales no vivieron y no han vivido hoy este proceso, ¿no? Un proceso que además a estas alturas nos está llevando mucho a hablar de una transformación del proceso migratorio a cada vez más ver como las lógicas de refugio, cada vez más ver las lógicas de inserción social y todo lo que esto demande. ¿En qué estamos ahorita? A ver, importante, El Palillo estaba entendido como un espacio de primera instancia y eso es lo que tenemos que entender. Cualquiera de esos tipos de albergues no pueden ser albergues permanentes. O sea, básicamente están en el margen de la primera respuesta, en el margen de la asistencia humanitaria y después tienes que tener otras opciones, que son opciones en donde lo que tú provoques sea autonomía para las personas. Integración social a la ciudad. Totalmente. Sí. Inserción e integración. Punto. No hay de otra, ¿no? Trabajo, escuela para los niños. Vivienda. Espacios. Punto. Asuntos que ha sido casi invisibles. Han tomado la calle porque no hay ese tipo de cosas. Sí, y se están. ¿Qué hemos logrado y qué se ha logrado en este año? Y eso es importante recalcarlo, este año. En estos primeros 5 meses del año, la ciudad tomó 3 decisiones. Uno fue, no es posible que la gente viva en la calle. Punto. Tenemos que resolverlo. Segunda decisión, es un asunto de este gobierno y por lo tanto pues vamos a promover, vamos a articular y vamos a trabajar de la mano con las organizaciones para promover la inserción porque no tenemos de otra. Y tercero, vamos a crear una instancia que ya existía, pero era una oficina muy chiquita, que no tenía mucha operación, y vamos a armar una oficina hecha y derecha con gente, con operativos que arme y tenga atención para esta población. Entonces, eso se ha hecho en estos 5 meses. Se han armado protocolos, se ha acompañado la comisión a toda esta estrategia, porque para nosotros también es importante que esto suceda. Es decir, que la población migrante tenga asegurado sus derechos, que la conflictividad social, porque ahí también es otro ejemplo, que ha provocado también su permanencia en las calles, termine, y además porque eso es un riesgo para las personas, para una migración que además, tú lo sabes, cada vez se volvió y se transformó en una migración con muchísimos niños. Así es. Con otra agenda súper diferente a la que teníamos hace 10 años, ¿no? Tenga una atención de una ciudad, que en su constitución, que es la de mayor alta estándar, eso es importante que los capitalinos se lo sepamos. Tenemos una constitución
que tiene el mayor alto estándar de derechos humanos de toda la región de América Latina, no nada más de México. O sea, y esta Constitución habla de que los derechos que están ahí contemplados son para los que habitamos y para los que transitamos. Los que están en la ciudad, los que están No, temporalmente. el que viene de Nesa todos los días. Claro. ¿No? Y el que viene de Chalco todos los días a trabajar. La compañera que viene de Tlanepantla para estudiar en la universidad aquí. Sí, la de Chiapas que viene tratamiento, o sea, toda la población. Todo. Déjame ir un corte porque regresamos a otro tema. Ahora sí, de los temas que probablemente hace 8, 9, 10 años no estaban, que me interesa mucho cómo está la ciudad y la visión de la comisión, las mamás buscadoras. No hay duda, creo, que en todo el país hay fosas. En la Ciudad de México no se han, por lo menos hasta donde yo, se han señalado, pero existe, ha habido testimonios aquí en esta mesa sobre fosas en el Ajusco, fosas en los alrededores de la ciudad, y empieza a construirse esa demanda de exigencia de las mamás buscadoras, de sus hijos, de sus seres queridos, de sus derechos. Son de las cosas, digamos, que hace 8 o 9 años no se decía, no se oía, pero hoy están aquí. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de una de las instituciones de Estado más importantes de la ciudad, que sin duda tiene, déjame ponerlo así, Nacheli, una enorme obligación también, defender, mantener la constitución de esta ciudad, que es sin duda emblemática. Vamos a un corte y regresamos aquí. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México sobre uno de los elementos, yo diría, centrales de tu misión y funciones, la atención que requiere la población prioritaria que requiere atención y que sin duda es uno de los aportes de esta Constitución. Ya hablamos de la población que se mueve. Pero hay un tema que me interesa mucho porque está ahorita en el escenario real. Las madres buscadoras, que hay colectivos ya en la Ciudad de México, y quisiera saber si ya se han acercado con la comisión, si ha habido intervención, porque sin duda es uno de los temas que hablan de la complejidad de lo social, de un México social que es mucho más complejo que la palabra pobreza o desigualdad. Es una dimensión tan profunda porque habla de rupturas en todo, rupturas porque no puede ser que en un estado se pierdan niños o niñas que no se encuentran o que estén en CEMEFOS, ¿no? Entonces, háblanos de otra población que requiere atención prioritaria. Sí, sí se han acercado. Tenemos interlocución con varias familiares de desaparecidos. Hemos emitido recomendaciones específicas sobre casos que llegan a la comisión. Tenemos en curso quejas de investigación que también tienen que ver con búsqueda. Y, por ejemplo, emitimos la primera recomendación donde colocamos un estándar que se llama el derecho a ser buscado. El derecho a ser buscado, ¿no? Ese derecho contemplado así, ¿no? Coloca un estándar en México alto y lo hizo la Comisión de la Ciudad de México, ¿no? En una de las recomendaciones. A ver, si no nada más es decir, el derecho a que tienes a que no te desaparezcan, ¿no? Naturalmente, ¿no? Sino que también el derecho que tienes a ser buscado y que por lo tanto eso sea con diligencia, que sea efectivo y que pueda, por lo tanto, pues que se te pueda encontrar y no que pasen los tiempos que pasen y que tengamos este fenómeno de la búsqueda completa. No nada más eso, tenemos y llevamos el tercer diplomado junto con la UNAM, lo hacemos con jurídicas, lo hacemos con ciencias forenses, donde más de la mitad de las que participan en este diplomado son madres y son familiares de buscadores, no nada más servidores públicos. ¿Qué es lo que, en qué vamos en esa lógica? Básicamente acompañando ahorita lo que es la estrategia que acaba de anunciar hace un mes y acaba de presentar hace un mes la jefa de gobierno. A ver,
recién nombrada la actual fiscal, las madres van a la fiscalía de la ciudad y piden una reunión con ella. Y a partir de ese momento lo que hace la jefa de gobierno es instalar, esto lleva desde febrero de este año, ¿no?, un gabinete de búsqueda, ¿no? En este gabinete se coordinan básicamente el secretario de gobierno y la fiscal, y están sentadas todas las instancias que tienen que ver con la desaparición y la búsqueda de personas. Se surgió y hay un programa que acaban de presentar hace un mes, que es un programa que básicamente trata, y la verdad es un programa muy ambicioso e interesante, que trata básicamente qué es de las cosas que tienes, cómo articulas algo que se dice rápido, pero que tú sabes que cuesta muchísimo trabajo y que cruza casi todas las agendas de nuestro país. La coordinación. Sí, ¿no? O sea, la coordinación, o sea, este fenómeno no lo puede atender una instancia. No es, a ver, aquí está Juanito tiene 7 años, necesita entrar a la escuela, búsquenle y la metes y entonces hablas con CEP, hablas con la autoridad educativa y le dices, niño, escuela, se acabó el problema. No, el fenómeno, tú lo sabes, de la búsqueda de personas implica a muchísimas instancias, no nada más intergubernamentales, sino por fuera, porque con el ejemplo que puse hace rato con la población en movilidad y lo que cubre nuestra Constitución. Es decir, ahorita estamos aquí, desapareces tú aquí y pues en 3 segundos estás en Pachuca. O sea, es un tema mayor y entonces no son requiere. nada más las autoridades de la Ciudad de México, es la autoridad del Estado de Hidalgo, es la autoridad del Estado de México, es la autoridad, o sea, es básicamente tienes que tener interlocución y coordinación con todo el mundo. Y entonces, que eso abre el otro tema. Esta comisión, la Ciudad de México, tiene que articularse, coordinarse con las otras comisiones de toda la zona metropolitana para empezar. Pero déjame aprovechar estos 6, 7 minutos para el tema de los niños, niñas y adolescentes, que tú y yo hemos estado cerca, yo más bien cerca de ti, con tu esfuerzo y liderazgo, porque ahí nuevamente se requiere la coordinación, la articulación de muchas dependencias, de muchos actores para garantizar los derechos de los que se está fracturando su vida. Y en ese sentido, este es uno de los grandes temas de la Ciudad de México, los derechos de los niños y niñas, a veces déjame decir, de los ya fracturados. Podemos hablar de la prevención, pero no, hablemos de los ya fracturados. En la antigüedad, donde tú y yo nos vimos, había un DIF con estos problemas, ¿no? Casas cunas, casas hogares, etc. Pero hoy en día, ¿cómo está este proceso aquí en la ciudad? ¿Cómo contribuyes tú y la comisión a este asunto de ayudar a recuperar los derechos de los niños y niñas que han sido fracturados? No, mira, lo hacemos desde la lógica del trabajo con las instancias. O sea, a ver, tenemos un problema con todos, hoy todavía, con todos los niños que llamamos sin cuidado parental, ¿no? Sí. O sea, hoy podemos analizarla, tiene sus defectos, pero pues bueno, tienes una política social o una estrategia social que abarca la familia en lo general, ¿no? Y entonces presumes que eso pues va a ayudar a los niños. Y luego tienes algunos elementos que focalizas en niños. Pero esos elementos no le van a llegar a los ya fracturados, nunca, ¿no? Estos niños sin cuidado parental están básicamente sin hasta esa cobertura, que es una cobertura que abarca hoy en la ciudad a la mayoría de los niños de la ciudad, tanto con las becas escolares como con las becas iniciales, ¿no? En términos de apoyos para subsistir. Apoyos económicos. ¿No? Esta otra parte es el gran reto, ¿no? La orfandad sigue siendo un gran reto para la ciudad, ¿no? Ha habido alternativas, la no institucionalización ha sido algo con lo que se ha avanzado la ciudad, pero se requiere muchísimo más, ¿no? Y entonces creo que ahí tenemos muchos pendientes que además son muy diferenciados. Te voy a dar un elemento. Embarazo adolescente. Embarazo adolescente a nivel nacional, más o menos el promedio es 68
por cada 1,000 Sí, sí, mujeres. estamos hablando de ¿no? 300,000. Y la ciudad lo tiene en 40 y tantos, 41 creo por cada 1,000. Pero, ojo, Milpalta tiene 89, casi 90 por cada 1,000. Y Benito Juárez tiene 11 por cada 1,000. Esa es la ciudad. Sí, sí. Te lo doy con un solo indicador. O sea, esa es la diversidad, eso es lo que tenemos Esa es la que trabajar. desigualdad y las Esa es brechas. exacto, y las brechas y cómo tienes que diferenciarlo también territorialmente. ¿no? Tú hablabas hace rato igual de la función territorial de las alcaldías en términos de la respuesta local en esas lógicas, porque te estoy dando un indicador así, pero seguramente, pues tú sabes, Sí, sí. entre más te escrutiñas, tú vas a encontrar mayores brechas y mayor desigualdad. Entonces creo que ahí lo que tenemos que ver es, de entrada eso que tiene que ver con estas poblaciones, que yo creo que la clave es entenderlas en clave de sin cuidado parental, como fundamental, ¿no? Y la otra, ¿no? Tiene que ver con esta cotidianidad de los entornos en donde hay dos grandes riesgos. El primero es el vigente, ¿no? En donde tienes conflictividad no resueltas en las familias, conflictividades no resueltas en los vecindarios, conflictividades no resueltas en la escuela, sobre todo en el espacio escolar para los niños, y luego tienes el espacio digital. Sí, claro. Es decir, esto, la nube, verdaderamente para mí, si me lo pones como ejemplo, es una lunes ahorita cargada, esas cuando va a llover y que está totalmente cargada, ¿no? Y que sabes que va a venir el aguacerazo, pero pues nada más te quedas como resguárdate ya. Yo creo que hay que atender. Así, ¿no? ¿te quedan 5, 6 meses? Me quedan 5 meses. Yo sé que en una posición como estás diciendo tú, nunca acaba. Siempre hay que estar trabajando todos los días. Pero hay 5 o 6 meses que hay que hacer, consolidar eso. ¿Cuáles son esas tareas, esos 5 o 6 meses? ¿Qué es lo que tienes ahorita urgente enfrente? Porque finalmente cumplirás 8 años al frente. Sí, mira, lo primero es entregar una comisión no como la recibí, sin rezagos en las quejas, con muy pocos rezagos en el cumplimiento de recomendaciones. Para mí es importante que quien llegue no tenga que tener que ver cosas de 10, 15 años atrás, sino que estén como al día, que básicamente estés contestando que el día a día en la ciudad es avasallador, ¿no? Pero que estés contestando esa parte para mí es como un cierre importante. Lo otro es como documentar mucho las transformaciones que hemos vivido en estos 7 años y tienen que ver con poner en el centro no nada más a las víctimas, no nada más el territorio, sino la visión restaurativa de los derechos humanos. Es decir, más que recomendar y pasar 3 años, 5 años viendo a ver a qué horas, lo que para nosotros es importante es concertar, donde se puede concertar, mediar para que se puedan resolver los problemas y que la gente esté con sus derechos restituidos y reparados lo más pronto posible, ¿no? Entonces creo que por ahí estoy marcando como mis últimos elementos de poner y para poder entregar una comisión con un estándar alto. Para mí es importantísimo eso. Es decir, para mí es que la comisión quede de ahí para arriba y ni un paso atrás, porque la ciudad es una ciudad que tiene todos los elementos y todo el marco normativo para ser la número 1 en este país en la garantía y en la protección. Sí, que sea emblemática y que jale el resto. Y que jale al resto. El estándar siempre lo vamos a poner en la ciudad. Nacili Ramírez, es un orgullo haberte acompañado. Gracias por estar, gracias por seguir. Tú sabes, el enorme cariño y la enorme admiración. Realmente han sido casi 8 años y la lucha sigue en términos de seguir buscando construir una comisión de derechos humanos que sea la de más alto estándar, que sea ejemplar, que permita ver la forma, con sus complejidades, de garantizar el artículo primero, la obligación del Estado de garantizar todos los derechos humanos. Eso no lo podemos perder ni dejar de decirlo y decirlo, porque solo así puede haber un México social. Nacili, te abrazo como siempre. Gracias a ustedes. Lo recibo como siempre, mi queridísimo Mario Luis. Gracias. Buenas noches.